Cordial saludo, soy Andrés Mauricio Sánchez. Voy a hacer la presentación de la sustentación final de la fase 6 del curso Empaque y Embalaje de Alimentos, donde se solicita realizar la explicación del papel y el cartón, ¿sí? Entonces se nos piden de este material seleccionado cuáles son las características generales, sus propiedades físicas y químicas. Dentro de las características generales encontramos que deben de ser resistentes, ligeros, rígidos, porque esto hace que se mantengan las temperaturas. Proceden de fibras naturales de origen vegetal. Dentro de las propiedades físicas están las que definen al cartón en su capacidad de plegado y maleabilidad, además de que es un material 100% reciclable. Propiedades como el peso, el espesor, el brillo y la rugosidad. Dentro de las propiedades químicas están todas las que se dan a partir de la celulosa o la fibra de madera, que es el elemento constitutivo de la madera. Y se dice que la celulosa es un polímero natural formado por unidades de glucosa. Esto lleva a que la lignina le dé una rigidez, una temperatura y unas características de humedad al cartón. Dentro del flujograma de elaboración del material de empaque, entonces tenemos que es primeramente está la talada de árboles, se pasa a la compra, luego se hace un proceso que se llama ladrar para hacer la corteza de la molida. Dentro del mezclado se hace la añadidura de agua y en este mezclado se procede a eliminar la lignina. Después de el mezclado se hace el lavado, se pasa después al proceso de filtrado. Dentro de este proceso se salta al secado y luego se hace un blanqueo por medio de dos componentes y finalmente se hace la obtención de la mesa de entrada del material blanqueado. Y acá en este hacemos otra salida de lo que es agua y celulosa. Se hace un prensado del papel, luego se vuelve a secar, se realizan los tratamientos de las superficies, se obtiene el papel seco, se hace un corte del papel, se hace el embalaje y finalmente se cumple con todas las fases del flujograma. Dentro del impacto ambiental, se tiene que para elaborar envases de cartón y papel se necesitan algunas cantidades de agua, ¿sí? La tala de una cantidad importante de árboles y el consumo de energía eléctrica para el proceso de producción del cartón y papel hace que este tipo de proceso sea un generador negativo en relación al impacto ambiental. Por esta razón, la producción de envases de papel y cartón y otros tipos de papel de uso general hacen que se puedan destruir bosques, porque para obtener papel o cartón se deben talar árboles para obtener la celulosa que se encuentra en la madera de los árboles. La sustitución de ecosistemas naturales y también la emisión de gases contaminantes como el dióxido de carbono a la fabricación de papel ocupa el quinto lugar en el consumo mundial de energía dentro del sector industrial, y esto se debe a que las fábricas encargadas de producir papel utilizan grandes cantidades de biocombustibles y combustibles fósiles para producir el calor y la energía necesaria para sus procesos de tratamiento de la madera para la obtención de fibra de celulosa. Como consecuencia, se genera una elevada emisión de dióxido de carbono, principal elemento contaminante del medio ambiente, y que da lugar al calentamiento global. Dichos químicos tóxicos son desechados junto con toda el agua utilizada, lo que le lleva a las aguas residuales contaminan ríos, mares, suelos, plantas y animales, atacando la salud del planeta. Las ventajas medioambientales del reciclaje de papel y cartón son muy diversas. Por cada tonelada de papel que se recoge y recicla, se ahorran una cantidad
de efectos en el medio ambiente, aproximado a un 20% y un 55% en volumen. Esto para realizar el método de reciclaje del papel se puede verificar de acuerdo a la caneca a la que se asigna por medio de las resoluciones vigentes a nivel nacional. ¿Cuáles son las características físicas, físico-químicas, nutricionales y sensoriales del alimento o bebidas seleccionadas a nivel colaborativo en la fase 3, nueces y cereales? ¿Sí? Las propiedades organolépticas de las nueces, de la macadamia, de los pistachos, de las avellanas, el maní. Dentro del tamaño tenemos que las nueces están de 3 a 5 centímetros, la macadamia de 2.5 a 3.5 centímetros, el pistacho de 2 a 3, la avellana de 1 a 2.5 centímetros y el maní de 3 a 4 centímetros. Los colores pues van de blanco amarillento con color amarillo, color blanco en el interior, ¿sí? Piel verde y amarillo en las cortezas, un café oscuro y un café claro. Las formas pues son ovoide, redondo, ovalado, esferoidal y oblongo. El sabor dulce y ligeramente amargo, ligeramente dulce, dulce, dulce y amargo. Los aromas son suaves, ligeros a suaves, suave y amargo, suave y sabroso, y afrutado y oxidado. La textura es crujiente, cremosa, cremosa, crujiente y crujiente. También se pueden evidenciar los análisis nutricionales de los cereales, encontrando pues miligramos de tiamina, niacina, riboflavina y ácido pentatónico en el trigo, en lo que es el maíz, la cebada, la avena, el arroz, el mijo y el centeno. La composición química y las propiedades organolépticas de los cereales. Dentro de lo que estamos pues viendo son los niveles de nitrógeno, las proteínas, las grasas, las fibras, las cenizas y el porcentaje de humedad para la cebada, el maíz, la avena, el arroz, el trigo y el sorgo. Lo mismo, algunas propiedades organolépticas para el arroz, maíz, sorgo, la avena y el trigo. ¿Cuáles son los requisitos de conservación? Se dice que para los frutos secos se recomienda que en general la adecuada conservación de estos frutos deshidratados sean lugares donde ni el sol ni el aire puedan afectar al producto. En cuanto a los que son confitados deben mantenerse a temperatura ambiente y finalmente la mejor forma de empaque debe estar relacionada con un PET metálico con barrera al oxígeno y a la luz. Los frutos secos ofrecen una larga conserva. Esta materia prima debe estar en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente de 7 a 12 grados y su nivel de la presencia de agua debe mantenerse por debajo del 80%, manteniendo el recipiente cerrado y alejado de la luz. Generalmente en bolsa de polietileno que garantiza su almacenamiento, manipulación, conservación para poder ser distribuido. Para elegir los frutos más frescos debemos tener en cuenta su peso, porque con el tiempo van perdiendo agua y volumen. Si su envase es en una bolsa, sin vacío durarán menos y conservarán su sabor más fresco. Entre sus ventajas a la hora del secado, si se utiliza aire forzado en el horno, es mucho más eficiente para la empresa y además es el más efectivo contra el proceso de cuidado de la temperatura durante su proceso de almacenamiento. Para los cereales, una vez depositado el grano en el almacén, se debe asegurar que la superficie de pila permita el correcto paso del aire, ya sea mediante ventilación forzada con aire frío o gracias al proceso de ventilación natural del grano. La ventilación debe realizarse siempre que la temperatura del aire exterior lo permita. Esta temperatura tiene que estar entre un 5 grados de temperatura a 7 grados de temperatura, o se está iniciando un proceso de recalentamiento natural del grano almacenado. Tiene que estar más o menos aumentando la temperatura de 0.5 grados en una semana. Se recomienda la ventilación nocturna más que la diurna, ya que produce una menor pérdida de peso por secado.
Los grados de humedad tienen que estar entre 60 a 65%. Existe una gran variedad de sistemas de almacenamiento, pero los requisitos que se deben cumplir para almacenar granos de forma segura no varían. Las principales microorganismos y reacciones que ocurren durante el almacenamiento y que afectan la vida útil del producto se dan de acuerdo a presencia de mohos y la micotoxina correspondiente. Este tipo de actividad se da debido a las aguas ascendentes. El desarrollo de los procesos metabólicos también facultan o facilitan la presencia de insectos o roedores, alterando y dañando los cereales, mientras que los hongos pueden provocar deterioro y disminución del poder germinativo, decoloración parcial o total del grano. El calentamiento de la masa de granos, cambios bioquímicos, pérdida de peso y granos dañados. En el caso de los frutos secos, si no se mantienen las medidas adecuadas, se corre el riesgo de que aparezcan gusanos u hongos que podrían poner en peligro toda la cosecha. Hay pues hongos que son cosmopolitas, que pueden colonizar rápidamente una gran cantidad de almendras si no se hace pues el debido proceso. Este hongo pues produce aflatoxinas, una sustancia peligrosa. Debido a la presencia de grasas, también se puede presentar rancidez, sabores amargos de las nueces, por lo que es muy importante tener en cuenta las respectivas pautas de almacenamiento y secado. Otras sustancias que se pueden tener en cuenta como métodos de conservación o aditivos están siendo parte de los tratamientos insecticidas aplicados a la entrada del grano, que tienen como finalidad controlar de forma preventiva la aparición y desarrollo de insectos propios de los almacenes. Se hacen algunos tratamientos con insecticidas formulados en polvos que se mezclan con el grano al momento de la descarga. También hay otros tratamientos con insecticidas húmedos que se aplican por medio de aspersión sobre el grano en movimiento en el punto más favorable de su transición. También existen riesgos de generar residuos en el grano en caso de que su manejo no sea el adecuado por mala distribución o por no respetar los plazos de seguridad del producto. Riesgos de intoxicación o daño a las personas en el momento de su aplicación. Tercero, su costo puede ser elevado cuando se usa correctamente dosificado el producto. Los prebióticos también se utilizan y son fibras que provienen de la dieta. La fibra prebiótica puede servir como alimento de la flora intestinal. Una mayor diversidad de bacterias en nuestro intestino puede ayudar a la salud digestiva. Los alimentos con prebióticos añadidos y los suplementos de prebióticos son una buena manera de aumentar la ingesta. Hasta el momento no existe un valor de referencia para la ingesta de prebióticos. Sin embargo, la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos recomienda una ingesta diaria de 3 a 5 gramos. Los probióticos, por su sentido, son organismos vivos que, si se consumen en cantidades adecuadas y en su forma viable, pueden conferir beneficios para la salud. Los diseños de empaque y etiquetas innovadoras que cumplen con las normas nacionales vigentes. Se realiza la tabla nutricional para un cereal azucarado y se muestra cuáles son las etiquetas que debe llevar en exceso en azúcares. También se realiza la tabla nutricional del maní y se indica de que los excesos en grasas saturadas y el exceso en sodio son las etiquetas de información que deben contener. Se hace como tal el proceso de la etiqueta inteligente. Dentro de esta etiqueta inteligente nosotros podemos evidenciar que hay un respectivo código QR que nos va a llevar a mostrarnos una página web con la información del cereal. Se muestra las magnitudes de la caja con la que se realiza pues todo el tema de la fase 2 y ya, finalmente pues eso sería todo. Muchísimas gracias y hasta luego.